Muy buenos días para todos. Mi nombre es Ricardo Pérez, soy ilustrador, docente de dibujo y un gran aficionado de la literatura y el cine fantástico y de ciencia ficción. He creado este curso para guiarlos en el camino de la ilustración digital para medios del entretenimiento. Hoy iniciamos un tema muy importante dentro del curso, la representación de la luz y el volumen. Como la mayoría de los temas del curso, este tema ya había tenido una revisión inicial en el curso de dibujo, pero desde luego el nivel de profundización de este curso es muy superior y además está ligado al conveniente uso de las capas en Photoshop, que modifica completamente el método en el que se van a hacer las cosas. El volumen hace parte fundamental de la ilustración. Es esa parte que crea una ilusión de la realidad tridimensional en un simple plano. Y en ese sentido, también está fuertemente ligado a otras áreas de la representación como la perspectiva y la valoración de planos. Muy bien, comencemos. Por dar una breve definición de volumen. El volumen es la representación de cómo percibimos la interacción entre la luz y la materia. No podemos ver materia a menos de que esté siendo afectada por luz y no podemos ver los haces de luz a menos de que estén rebotando en materia. Según la trayectoria o la dirección de la luz, esta va a afectar con mayor o menor intensidad diferentes partes de los objetos. La luz y la sombra, producto de esta interacción, es lo que le permite al cerebro interpretar la forma tridimensional de los objetos. Con base en esto vamos a estudiar ciertas variables que nos van a permitir entender para poder interpretar mejor esta representación de volumen. Revisaremos variables como la dispersión de la luz, la forma de los objetos y el tipo de superficie de estos. Bueno, para trabajar lo primero que debemos hacer es crear un nuevo documento. La clase pasada les había explicado cómo guardar diferentes formatos dentro de Photoshop. Vamos a crear un documento con base en el formato que habíamos construido la clase pasada, que sería un formato de color RGB con una resolución de 1920 por 1080 píxeles y fondo gris neutro, un formato pensado para trabajos ilustrativos con visualización en pantallas. Antes de iniciar con la primera parte del tema de la clase, que serían las partes de la representación del volumen, les voy a hablar sobre el uso de las capas. Esta es la ventana para capas. De acá se crean las capas. Este es pues uno de los caminos, es a través de este icono. Si creo las capas por este icono, simplemente se crean con un número. Y la otra forma es crearlos a partir de este otro icono que me abre un menú y puedo crearla por acá. Si la creo por acá, me pide que le dé un nombre. Respecto a esto, es muy importante tener las capas muy bien nombradas, ya que cuando vamos a trabajar en este programa, dentro de una ilustración convencional, fácilmente podemos llegar a tener unas 50, 90, 150 capas. Y si no están adecuadamente nombradas, va a ser muy difícil navegar a través de ellas. Entonces, nombrarlas es fundamental. Sin embargo, a veces es difícil saber de antemano cuál va a ser el contenido de la capa. Entonces, crearlas por este método puede resultar un poco arbitrario. Lo que yo normalmente hago es primero construyo el contenido, voy revisando qué capas voy necesitando, luego cuando termino una determinada etapa del trabajo, nombro todas las capas y además puedo crear una carpeta, también darle un nombre a esa carpeta y meter
las capas de esa parte del trabajo en esa carpeta, y de esa manera voy teniendo jerarquías y voy teniendo todo mi material de una manera ordenada y puedo navegar a través del material que estoy creando. Con respecto a esto, también es muy importante volver a mencionar una regla de oro que les había mencionado en las clases pasadas, y es que está completamente prohibido dibujar en la capa del fondo, ya que esto nos bloquearía cualquier posibilidad de edición y truncaría el trabajo en general. Revisemos entonces las partes constitutivas básicas de la representación del volumen. Lo primero que vamos a necesitar es dibujar un objeto. Voy a hacer una nueva capa y voy a dibujar una esfera. Para eso me valdré de la herramienta elipse. Para dibujar una elipse y que no sea un simple óvalo, debo dejar presionada la tecla Shift. Pero antes me voy a asegurar de que esté trabajando en píxeles, que es lo que necesito. Esta esfera va a ser de un gris, pero no del mismo tono que el fondo. La haré un poco más oscura. Este será el objeto protagónico de mi estudio de volumen básico, y en él voy a revisar cómo la luz interactúa con esta forma en particular de objeto. Es interesante porque al ser un objeto tan redondeado, los haces de luz de una fuente de luz interactúan de manera desigual según el ángulo de la superficie. Va a haber una zona que va a estar plenamente afectada por la luz, pero también van a haber unas zonas que van a tener una interacción cada vez menor de una manera gradual, y eso va a permitir tener un tipo de representación interesante. Esta capa la debo asegurar para que cuando haga la representación de las sombras y de las luces dentro de la esfera no se vaya a desbordar de lo que ya hay dibujado, que es simple y sencillamente un círculo por el momento. Este seguro es el que necesito para evitar ese problema. Además de el objeto, voy a necesitar ilustrar también una superficie. Esta superficie debe estar en una capa por debajo de la capa del objeto. La superficie la voy a dibujar de color verde y utilizaré la herramienta de rectángulo. Este verde está muy intenso, voy a pintarlo con el bote de pintura de un verde un poco más oscuro. Este me parece más adecuado. Ya tenemos el objeto y tenemos la superficie. Ahora voy a dibujar en una nueva capa algunos elementos que serán principalmente guías para la construcción del volumen, pero que realmente no son visibles en un dibujo ya finalizado. Voy a dibujar la dirección en la que la luz incide y dibujaré los haces de luz que además me servirán como guías para la construcción de las sombras y la ubicación de las áreas iluminadas y oscuras dentro del objeto. Vamos nombrando algunos de esos elementos en esta nueva capa. Esta capa también me va a servir para nombrar los objetos con los que estoy trabajando. Entonces tenemos que esta sería la superficie y tendríamos que este sería el objeto. A continuación les mostraré un elemento fundamental en la representación del volumen. Este se llamaría el key. El key es esencialmente una flecha tridimensional que me brinda una información sobre la dirección en la que se proyectan los haces de luz.
Esto no es la fuente de luz para nada, incluso podría dibujar el mismo ki por acá y representaría exactamente lo mismo. El ki representa, como ya les dije, solamente la dirección en la que se proyectan todos los haces de luz, y todos los haces de luz que voy a utilizar en esta representación van a tener exactamente la misma dirección. Todos y cada uno van a ser haces de luz paralelos. Entonces tendrían esta dirección. Irían de izquierda a derecha, de arriba a abajo y de adelante hacia atrás. Esta es una representación básica de los haces de luz. Existen dos tipos diferentes de fuente de luz que más adelante les explicaré cómo se diferencian en la representación. Esos dos tipos de fuentes de luz son la luz natural, que es la del sol, y las luces artificiales. La luz natural siempre se representa con haces de luz paralelos. En la realidad, todas las fuentes de luz generan su luz de manera radial. Sin embargo, el Sol se encuentra a tanta distancia que la diferencia de ángulo de lo que nos puede llegar de sus haces de luz es inmedible. Entonces, es imposible representar las diferencias de ángulo del Sol. Entonces, se representan todos sus haces de luz paralelos. Sin embargo, esto lo revisaremos un poco mejor más adelante. A pesar de esto, no todos los haces de luz tienen exactamente el mismo ángulo. Hay unas ciertas variaciones de ángulo en la forma como inciden estos haces de luz. Estas variaciones en el ángulo de incidencia son lo que permite que hayan transiciones entre el área iluminada de los objetos y el área en sombra, y también son precisamente estas variaciones lo que permite que la sombra proyectada de los objetos también tenga un cierto grado de difusión en el borde. Entonces, como la luz que afecta estos objetos incide de adelante hacia atrás, la parte más iluminada de el objeto estaría acá. Imaginémoslo así. Entonces la luz viene y choca directamente con esta zona del objeto. Acá la luz es plena, pero además va a haber un área por acá donde no llega nada de luz, y esta área estará completamente a oscuras. Y además, como ya les dije, hay un cierto grado de diferencia en los haces de luz, y eso va a permitir además que haya una transición que va de lo muy oscuro a lo claro de manera gradual. Casi siempre se debe destinar en los objetos, en la representación del volumen en los objetos, una zona de transición entre lo completamente oscuras y lo completamente iluminado. Sería un error dibujar el volumen de los objetos únicamente con transición. Se ve terrible y es muy poco profesional. Además, esta incidencia de la luz va a hacer que el haz de luz genere una sombra proyectada al ser cortada por el objeto. Imaginemos esto como si el haz de luz fuera una extrusión de plastilina, como esta de las maquinitas Play-Doh, y el objeto, al quedarse inamovible en la mitad del camino del
del haz de luz genera en consecuencia un hueco en el haz de luz, ¿sí? Este hueco en el haz de luz continúa formando parte del haz de luz hasta que el haz de luz se encuentra con otra materia con la cual interactuar. En este caso la otra materia sería la superficie, y cuando interactúa con esa otra materia se afecta todo menos el espacio, el hueco que había generado el objeto. Eso es lo que representaría entonces la sombra. Y como el haz de luz tenía una dirección y el objeto fue bloqueado justamente en esta área, la sombra debe ser consecuente a esas proyecciones, ¿sí? No puedo llegar a dibujar de cualquier manera como me dé la gana una sombra proyectada, ¿no? Debo tener en cuenta el ángulo de incidencia con mucha precisión para poder hacer esta representación. Y además, como les había dicho, hay una zona de dispersión provocada por la diferencia de ángulo de incidencia en los haces de luz. Esto se los aclararé un poco más adelante. Vamos por partes, primero revisando los elementos básicos y luego desglosando un poco mejor cada uno de esos elementos básicos. Además, este grado de dispersión del que les hablaba es mayor mientras más distante sea el objeto. Es decir, que por acá la dispersión de la sombra va a ser muy poca y por acá la dispersión de la sombra va a ser mayor. Como según esta incidencia, la sombra está un poco más allá de lo que tenía planeado, entonces debo estirar la superficie. Por suerte estoy haciendo uso de las capas y puedo manipular de manera independiente cada elemento dentro de la composición. Si todo estuviera siendo dibujado en una misma capa, esto se volvería simplemente imposible. Entonces selecciono la capa, presiono el comando control T, que es transformar, y escalo de manera lateral el objeto. Acá tiene escalado simétrico, no necesito escalado simétrico en este momento, entonces debo dejar presionar la tecla Shift para que me escale en una única dirección. Ya con esta guía puedo empezar a crear la representación de volumen para este primer objeto. Antes de eso, revisemos los nombres de estas partes. Se trabajan principalmente en inglés porque así aparecen la mayoría de los textos de ilustración. Entonces el área iluminada, pues obviamente se va a llamar área iluminada. Y el área en sombra se va a llamar, o el área oscura, la sombra proyectada se llama sombra proyectada. Listo. Voy a bajar un poco la opacidad de esta capa para que no me estorbe cuando esté creando el volumen, pero que se pueda apenas ver lo suficiente para poder ver bien las guías. Entonces tengo un área iluminada acá, tengo un área en la oscuridad. Iría a la capa de la esfera, ya la tengo asegurada, entonces puedo tranquilamente pintarla. Utilizaré un pincel y utilizaré la herramienta o el vínculo del lápiz a la opacidad según la presión. Utilizaré un gris oscuro pero no negro y dibujaré esta parte que va en sombra. Les recuerdo, no todo es transición,
entre el área oscura y el área iluminada debe haber un área oscura de un mismo tono parejo, un área iluminada de un mismo tono parejo y un área de transición entre ambas. Ya que tengo definida esta área, voy a cambiar el pincel y le reduciré la dureza a 0. También creceré un poco el tamaño. Mantendré el vínculo a la opacidad según la presión y con base en esto trataré de crear una transición entre esas dos áreas de una manera suave. Me está empezando a estorbar un poco las guías, entonces las apago un momento. Con el Alt puedo activar el gotero y recuperar algún color de lo que ya esté pintado para facilitarme el proceso de transición. Creo que puede ser un poco más oscuro ahora que lo pienso. Muy bien, ahora voy a crear la sombra proyectada. Para crear la sombra proyectada debo tener en cuenta que se hace más difusa la sombra mientras más lejos esté del objeto y que debe ocupar el espacio que ya está delimitado por esta guía de la dirección de los haces de luz. La sombra no la voy a dibujar directamente en la superficie, sino que crearé una nueva capa y seleccionaré el color negro. Voy a buscar un pincel que tenga una dureza de aproximadamente 70 y doy una única pincelada fuerte hasta que se vea negro. Es casi un círculo, pero tiene un borde difuso. Es ideal para lo que necesito en este momento. Con el control T y con el shift presionado voy a darle más o menos la forma que había diseñado para la proyección de la sombra de la esfera. Aquí está bien y de hecho es una sombra aceptable, pero para que sea más difuso de este lado y menos difuso de este otro lado, voy a distorsionar esta figura con perspectiva. Entonces presiono las teclas Alt, Shift y Control a la misma vez y escalo en perspectiva en esta dirección. De esta manera se genera más difusión acá y menos acá. Voy a ajustar un poco la proporción que se distorsionó. Y listo. Acá ya está mucho mejor. Sin embargo, se ve muy oscura la sombra.
voy a bajarle un poco la opacidad hasta que se vea más consecuente con el brillo de la esfera que acabé de pintar. Entonces en este momento ya tenemos una representación básica de los elementos, que son una superficie, el key con sus haces de luz. El key determina la dirección de los haces de luz. Tenemos este objeto que está siendo afectado por los haces de luz. Tenemos el lado brillante, tenemos el lado oscuro, tenemos la sombra proyectada con su zona de transición, la zona de transición entre el lado brillante y el lado oscuro. Y estos son los elementos iniciales. Vamos a continuar mejorando esta simple y sencilla revisión y vamos a ir complicando esta composición con otros elementos y otras incidencias lumínicas que también forman parte de la composición, pero que son un poco más elaboradas. Antes de continuar, voy a nombrar adecuadamente las capas y las guardaré en una carpeta. Como les había mencionado, mantener el orden de este sistema de capas es fundamental para una adecuada higiene de trabajo. Entonces esta carpeta se va a llamar superficie. Esta capa se va a llamar superficie. Esta capa se va a llamar sombra. Esta se va a llamar objeto. Y esta será la del key. Todas estas capas las voy a seleccionar y las voy a unir en una carpeta. Ahora están contenidas dentro de esta carpeta y yo puedo apagar o encender esta carpeta dependiendo de las necesidades de trabajo que tenga en mi proceso. Esta carpeta también la puedo nombrar. Muy bien, ahora haré una nueva capa y en esta nueva capa voy a explicar un asunto que complementa un poco lo que acabamos de ver. Dependiendo del ángulo de incidencia de la luz, este va a afectar de una manera diferente los objetos. Esto es un poco de lógica, pero de todas maneras es importante que hagamos una revisión de cómo se vería eso, ¿sí? Entonces voy a dibujar 3 esferas nuevas y a cada una de esas esferas les voy a aplicar un key diferente, un ángulo de incidencia de la luz paralela diferente, y dependiendo de la dirección de la luz, la forma en la que se distribuyen el bright side, el dark side y la transición va a ser diferente. También la dirección de la sombra proyectada va a ser diferente y el largo de la sombra proyectada va a ser diferente. Todo es relativamente lógico, pero es importante que lo revisemos para evitar confusiones. En este ejemplo creo que no va a hacer falta que le haga una superficie verde. Dejaré el fondo del trabajo como si fuera la superficie en la que van a estar los objetos, una especie de superficie infinita, y me concentraré en las esferas, la interacción de la luz con esas esferas y las sombras proyectadas, que es parte de esa interacción. Primero voy a hacer una nueva esfera de color gris. La voy a hacer con la herramienta de elipse, siempre asegurándome de que esté en píxeles. Como voy a hacer 3 esferas, sería un poco engorroso tratar de hacer que quedaran del mismo tamaño las 3, entonces simplemente me duplico esta. Clic derecho,
duplicar capa. Le puedo dar un nuevo nombre o se los cambio más tarde, que es la metodología que a mí más me gusta. Primero hacer el trabajo, luego nombrarlo. Cada quien puede optar por una alternativa. Ahora voy a seleccionar las tres esferas. No estoy seguro si están bien alineadas o bien separadas. Si de pronto tuvieran alguna diferencia de posición, podría ser un poco problemático, pero les recuerdo que el Photoshop, a través de la herramienta mover, me puede ajustar la distancia y la disposición de los elementos de las diferentes capas. Entonces, cada una de estas bolas está en una capa diferente. Con la herramienta mover puedo tener acceso a estas herramientas que me permiten centrar o distribuir la distancia entre los objetos. Me quedaron muy pegados, voy a separar un poco este, vuelvo a seleccionar y vuelvo a distribuir. Ahí están muy bien. En una nueva capa voy a hacer los key y las guías. Como solamente son guías y no son parte del dibujo como tal, no creo que necesite una capa diferente por cada key. Puedo hacer los key y las guías de iluminación en la misma capa sin ningún problema. Voy a cambiar mi modo de color. Este me sienta un poco mejor. Es más clásico, se parece bastante al que está estandarizado acá. Listo, el primer key va a ser el mismo que ya hemos hecho, que sería un key de arriba hacia abajo, de izquierda a derecha, de adelante hacia atrás. Este key tiene un ángulo de incidencia más o menos así. Me va a generar un área iluminada acá en la esfera. Esta va a ser el área iluminada, el bright side, y este cachito de acá será el dark side, y esta será la zona de transición. Este tipo de figura hace que la luz se distribuya en un degradado radial que tiene como una especie de etapas de tono en forma de anillos, yendo en esta dirección, teniendo como punto de partida un golpe de luz en esta parte de la esfera. La sombra proyectada está delimitada por estas guías, ¿sí? Pero también debe tenerse en cuenta que la luz viene desde adelante, por lo tanto la sombra se proyecta un poco hacia atrás. Entonces no voy a hacer que el óvalo que representa la sombra esté como bien centrada con la base de la esfera, sino que esté un poquito más hacia arriba, que el hacia arriba representaría un poquito más hacia atrás en este sentido. Como la luz viene de adelante hacia atrás, la forma de la sombra no queda centrada al punto de contacto, sino que está un poquito más hacia atrás o hacia arriba. En la representación se insinúa en la perspectiva dibujando lo que está más distante un poquito más hacia arriba y lo que está un poquito más cercano un poquito más hacia abajo del plano, ¿sí? Es muy similar a cómo se percibe la realidad, no es algo determinado por la convención, sino que es bastante lógico. La segunda esfera la voy a iluminar con un key parecido, pero a la misma vez un poco diferente. También va a venir de arriba hacia abajo y de izquierda a derecha, pero este va a venir además de atrás hacia adelante. Una flecha tridimensional que tenga una forma que me insinúe que la luz viene de atrás hacia adelante. También tendría este ángulo de incidencia, pero con dos diferencias muy grandes, y es que como la luz viene desde atrás, no habría un golpe de luz en esta cara, sino que por el contrario habría un golpe de sombra. Entonces la forma en la que se distribuye sigue siendo radial,
pero no se empezaría por un golpe de luz, sino que se empezaría por un golpe de sombra, que tendría un Bright Eye muy pequeño. No sería el pleno Bright Eye como acá, sino muy pequeño y muy débil, mientras que acá sí hay un golpe grande y fuerte del Darkseid. Además, la sombra ya no estaría centrada igualmente no estaría centrada al punto de contacto, sino que estaría un poco más hacia abajo o más cerca del observador. Sin embargo, debe mantenerse delimitada por estas guías que me dictó la incidencia del ki. Y por último, voy a hacer un ki que vaya perfectamente de arriba hacia abajo y nada más, sin información lateral, sin información de profundidad. En este caso no habría un degradado radial, ¿sí? Acá se da un degradado radial por anillos, acá se da un degradado radial por anillos, acá sería un degradado lineal. Simple y sencillamente el tono cambia en esta dirección de una manera muy simétrica. Todos los haces de luz para este ki son así, y el punto de contacto de la esfera con la superficie y el óvalo que representa la sombra proyectada van a tener su centro bien alineado. Este está más abajo, este está más arriba. Listo. Entonces estas son las guías. Hagámoslo. Voy a bajar la opacidad. Voy a asegurar cada una de las capas que tienen una esfera para que no se vaya a desbordar. Y voy a pintar estas esferas. En el ejercicio anterior había utilizado un pincel pequeño y el modo de opacidad para, por medio de trazos y observación, trabajo, tratar de hacer el degradado manual, pero trataré de hacerlo un poco más ágil esta vez, aprovechando las ventajas que me ofrece la dureza del pincel, el tamaño del pincel, la distorsión de la forma y ángulo de la brocha. Entonces lo voy a hacer de la siguiente manera. Primero hago el Darkseid, no tan oscuro, así, que ocupe un buen espacio. Luego tomo un pincel grande con dureza baja, no completamente a 0, pero sí muy baja. Un pincel más grande, lo achato un poco y le doy la forma y el ángulo que debería tener el Bright Eye de esa esfera. Sí, sería más o menos así. Y selecciono el color gris con el gotero. Recuerden que cuando tengo la brocha presionada solo necesito hundir el Alt y froto un poco y ya queda mucho más pulido y mucho más fácil. ¿De acuerdo? Ahora voy a hacer el volumen de la segunda esfera. Voy a tomar el mismo tono de Darkseid que utilicé acá. No tengo que pasarme para esa capa para seleccionar el color, simplemente puedo seleccionar el color de cualquier lugar sin importar la capa en la que esté. Solo tengo que estar parado en la capa que voy a pintar y hago más o menos lo mismo. Entonces este Darkseid tendría esta distribución. Y por último voy a hacer esta esfera. Para hacer esta esfera voy a utilizar la herramienta de degradado lineal, que es bastante cómoda en este momento. Entonces voy a abrir la ventana, voy a seleccionar de base un degradado que no tenga transparencia y cambio los colores. Voy a hacer que este oscuro sea el color de mi Darkseid, ok, y voy a hacer que este claro sea el color del Brightside.
y en esta esfera hago este degradado. Como la herramienta está configurada en este momento para degradado lineal, el degradado es perfecto en este caso. Ahora voy a crear unas nuevas capas para las sombras proyectadas. Estas capas las crearé por debajo de las sombras, por debajo de las capas de las esferas. Listo. Serán individuales. Las crearé de la siguiente manera. Voy a elegir una herramienta que esté circular. Voy a elegir una dureza media, cercana al 50%, no tiene que ser el 50% exacto. Y voy a elegir un color negro. Voy a dar un par de brochazos hasta que quede sólida la sombra. Voy a deformarla un poco. Empezaré por hacer la sombra proyectada para esta esfera de acá. Entonces la achato. Para poder achatarla debo presionar control T, que es transformar, y la voy a escalar. Si no presiono ninguna tecla, el escalado va a ser simétrico. Para poder hacer un escalado asimétrico debo dejar presionar la tecla Shift. Entonces dibujo la forma que debería tener esta sombra de acá, difusa y bien centrada. Listo. Ahora sí la duplico. Luego voy a hacer la de esta esfera, que va a ser parecida, pero como les había mencionado en el paso anterior, esta dispersión del borde de la sombra debe ser mayor mientras más lejos esté la sombra del objeto y menor mientras más cerca esté el objeto. Entonces esta sombra proyectada debe tener otras características. Para hacer eso también voy a transformarlo. Entonces presiono control T, transformar, dejo presionadas las teclas Shift, control y alt a la misma vez para poder aplicar perspectiva. Aplico la perspectiva, la apruebo. También puedo utilizar el enter y le vuelvo a decir control T para achatarla un poco más, porque al aplicarle la perspectiva queda un poco rechoncha. Acá y un poco más estirada. Listo, les recuerdo que esta debe estar un poco más hacia abajo, no debe quedar muy centrada al punto de contacto. Esta estaría bien así. Y esta también la duplico. Y esta me va a servir para la de esta otra esfera, que a diferencia de esta está hacia atrás. Es decir, el punto de contacto de la esfera con la superficie está descentrado del de la sombra, quedando un poquito más abajo. Esta también va a verse una pizca más pequeña. Listo. Sin embargo, estas sombras están muy densas. Voy a bajarles un poco la opacidad para que quede más natural. Creo que ahí estaría bien. Y por último, voy a nombrar las capas. Entonces esta se llamaría objeto 1. Bueno, cada quien lo nombra como guste. Voy a cambiar el orden de las sombras para que se ajuste a el orden de los objetos.
Y todo esto también lo voy a guardar en una nueva carpeta. Entonces lo selecciono, le doy clic al icono de carpeta, le doy un nuevo nombre a esta carpeta. En este momento estoy inventando nombres, entonces ya dependerá del trabajo de cada uno. Lo importante es que estén nombrados para que ustedes puedan navegar a través del trabajo, ¿sí? Esto tampoco lo van a revisar otras personas, pero por su propio bien, ustedes deben diseñar sus propios sistemas de ordenar las cosas.